Probando. Hoy vamos a probar el Punch Needle. Nunca he hecho esto y la verdad es que vi en Pinterest fundas para teléfono, así que hoy vamos a intentar a ver qué sale. También compré una funda. Pedí este kit con 2 agujas. Me puse a ver tutoriales y videos de cómo funcionan porque honestamente no tengo idea. A ver, vamos, que la teoría es sencilla. Es meter y sacar el estambre hasta formar la figura. Pero hay algo que todavía no logro comprender. No sé cómo le hacen o cómo es que queda tan fluffy. Como si fuera alfombra, como cuando hacen las alfombras. Así que este tutorial es completamente experimental. De los videos que estuve viendo para ver cómo funcionaba la aguja, me di cuenta de que la que pedí era demasiado gruesa. Aquí está la aguja. Es regulable, entonces podemos modificar el tamaño de la puntada, pero es para estambres gruesos, que es algo que yo no sabía cuando lo pedí. Si hubiera sabido antes cuál era el resultado, a lo mejor hubiera pedido una más delgada, una más fina. También trae esta, que también es un punzón y sirve básicamente para lo mismo, pero yo las veo iguales. Porque aquí uno va poniendo qué tamaño quiere que sea la hebra que sobresale de la tela. Entonces espero que la más pequeña de las que se pueden realmente sea como lo estoy imaginando. Un aro, un pedazo de tela, que también ya que lo vi dije, la manta esta es muy gruesa, o sea su trama es muy gruesa. Entonces pues es para puntadas gruesas. Unas tijeras y unos parches de regalo. Con este poner el estambre con mayor facilidad. Y por último, esta funda transparente. Entonces nuestro tejido, lo que quiero hacer es pegarlo aquí, en esta parte. Así que vamos a experimentar. Aquí tengo lo que voy a estar utilizando y traje este, que yo creo que es justo la medida que tenía guardado, y traigo estos otros 2 como para contraste. Entonces estoy pensando que a lo mejor la base que sea morada, las flores azules y el centro rosa. Voy a primero marcarlo, que se supone que esta parte en la que yo trabajo es la parte interna y la de atrás es la que está pues el derecho de la tela. Voy a marcarlo. Aquí lo único que tengo que hacer es tomar en cuenta que está este borde. Voy a estar haciendo pues unas flores. Ok, hagámosle caso porque no tengo idea. Lo voy a colocar en esta cosa. Y para colocarla, lo voy a poner en el D, que es el más chico. Tomo mi varilla, la meto de abajo hacia arriba. Así. Voy a empezar con las flores azules. Lo sacamos. Y de adentro hacia afuera, ¿vale? Ok, entro y se supone que tengo que entrar toda la aguja. Entro más adelante, salgo, entro, salgo.
Vale, aquí ya me equivoqué y creo que ya aprendí a desequivocarme. Lo único que hay que hacer es sacar el punto hasta donde está bien y asegurarlo sin jalar demasiado, lo suficiente como para brincar al siguiente. Sí. Lo voy a detener ahí sin que se jale y corto. Luciendo así. No se ve tan mal, no se ve nada mal. Cosas que me he dado cuenta. El hilo tiene que estar lo más liviano posible. Si se nos empieza a enredar con la bola, es mejor dejarle mucho hilo suelto y que solito vaya arrastrando. Segunda cosa, tenemos que ir tejiendo de afuera hacia adentro, o sea, como si fuera una espiral. Entonces voy a tejer ahora esta. No sé si es tejer. Y con esta a lo mejor se va a apreciar más que voy a ir de afuera hacia adentro. Justamente como la aguja siempre tiene que tener esta parte hacia enfrente, en dirección a donde vamos tejiendo, pues es más fácil si vamos dando circular. Aquí ya tengo las flores y ya le tejí también los centros. Para cambiar el color solamente hay que dejar hilos por todos lados. Probablemente lo seccione. Voy a contornear todo hasta aquí y este lo dejo al final. Y pues siempre de afuera hacia adentro. Y aquí es donde voy a seccionar y en lugar de subir voy a comenzar a bajar y luego rellenar. Con mis uñas estoy tratando de hacer espacio para ver más o menos el patrón y que no se pierda el pétalo. Así luce una vez que ya está terminado y así por atrás. Y una vez que lo recortemos, espero que se aprecie más la forma de las flores. Vale, aquí ya está terminado. Así luce de este lado, así luce de este lado. Ahora viene la parte divertida, que es cortar la punta que vendría siendo como el aro para que quede todo fluffy. Esto va a ser más tardado de lo que pensé. Y ahora vamos a sellar. Para esto voy a dejar el hilo un pelín largo. Voy a ponerle cola blanca para que quede pegado y después lo dejamos secar. Así queda una vez cortado. Ahora lo que voy a hacer es dejar 1 centímetro para poderlo cortar de cada lado.
que lo corté, lo que vamos a hacer es doblarlo todo hacia el centro y pegarlo. Voy a estar utilizando este pegamento para pegarlo y que se mantenga en su lugar, que quede bien metido para que no se vea nada por enfrente. Así es como luce por enfrente y así por atrás. Ahora sí viene bueno. Voy a limpiarlo con alcohol. Lo que es un hecho es que tengo que empezar de arriba para abajo. Así que, bueno, vamos a empezar por aquí. No sé cómo poner la pinza. Así. Y ahora a esta parte de aquí. ¡Yay! ¡Qué emoción! Me encanta cómo luce. Por atrás no queda tan bonito que digamos. Pero vamos que por enfrente lo que se ve. ¡Qué emoción! La voy a dejar unos minutos ahí a que seque y vamos a probarla. Y así es como luce. Está toda fluffy. Digo, sí me falta aquí, se ve que todavía tiene uniones que no terminé de cortar, pero al final no se ve mal.